¿Qué pasaría si te dijera que la reencarnación alguna vez fue parte de las enseñanzas cristianas, pero fue borrado de la Biblia? ¿Por qué? ¿Quién decidió esto? Y lo más importante, ¿cómo esta verdad oculta cambia tu vida? Si el alma realmente vuelve a evolucionar, entonces todo lo que experimentes ahora podría ser un reflejo de algo mucho más grande, y esta información te da un poder que siempre intentaron quitarte. En este vídeo descubrirás cómo y por qué se eliminó la idea de la reencarnación de la historia del cristianismo, qué evidencia hay todavía en las escrituras, lo más importante, cómo esta verdad puede transformar tu visión de la vida, el sufrimiento y tu propio destino. Pero ten cuidado, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver la espiritualidad. Así que mira hasta el final y saca tus propias conclusiones. Desde tiempos inmemoriales, la idea de la reencarnación ha atravesado las civilizaciones como un hilo invisible que conecta el pasado con el presente. En el antiguo Egipto, el alma pasaba por un proceso de alquimia espiritual, renaciendo hasta alcanzar la iluminación. En la tradición hindú, este ciclo es la columna vertebral del esoterismo védico, donde cada vida representa una nueva oportunidad de aprendizaje. En Grecia, filósofos como Pitágoras y Platón vieron la reencarnación como un mecanismo para purificar el alma, un viaje continuo en busca de sabiduría arcana. Pero lo más intrigante es que esta creencia también estuvo presente en los inicios del cristianismo, antes de ser borrada de la doctrina oficial. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo que esta idea fuera tan peligrosa? Los primeros cristianos, especialmente los gnósticos, creían que el alma no era prisionera de una sola existencia. Al contrario, volvió a evolucionar, corregir errores y acercarse a lo divino. Esta visión resonó profundamente en tradiciones como Cábala, que describe el renacimiento del alma como un proceso de refinamiento espiritual. Imaginemos el impacto de esta creencia. Si cada uno fuera responsable de su propia evolución, sin necesidad de intermediarios, ¿cuál sería el papel de la Iglesia? El teosofía primitiva enseñó que el verdadero conocimiento provenía de la experiencia y la introspección, no de la obediencia ciega. Quizás ahí esté la clave para entender por qué esta idea fue silenciada. El punto de inflexión llegó en el siglo VI, en el Concilio de Constantinopla. Hasta entonces, la preexistencia del alma y su viaje a través de múltiples vidas todavía eran temas de debate entre los cristianos. Pero todo cambió cuando esta doctrina fue declarada herética y completamente erradicada de las enseñanzas oficiales. Este fue un momento decisivo, ya que redefinió el concepto de vida y muerte dentro del cristianismo. ¿Pero fue solo una cuestión teológica? ¿O hubo algo más grande detrás de esta decisión? Siempre que una idea se borra de la historia, cabe preguntarse, ¿quién se beneficia de esto? La respuesta puede estar en la influencia del Imperio Romano. En ese momento, el cristianismo ya era la religión oficial y la estructura de poder de la Iglesia debía ser incuestionable. La reencarnación, al enfatizar la iniciación esotérica y el crecimiento espiritual individual, redujeron la necesidad de una autoridad centralizada para mediar en la salvación. Y aquí está la cuestión. Si el alma puede evolucionar a lo largo de varias vidas, ¿por qué el miedo a la condenación eterna? ¿Por qué depender de una institución para encontrar la verdad? Estas cuestiones eran peligrosas para un sistema basado en el control de masas. ¿Pero ha desaparecido por completo la reencarnación de la fe cristiana? ¿O todavía hay rastros de ello escondidos en las propias escrituras? Para descubrirlo, es necesario observar detenidamente uno de los libros más enigmáticos de la Biblia y las pistas que dejó a lo largo de los siglos. Imagínese un momento en el que la historia de la espiritualidad dio un giro inesperado. En el siglo VI, en el Concilio de Constantinopla, sucedió algo crucial. La doctrina de la preexistencia del alma fue declarada herética. Esta no fue solo una decisión teológica, fue un duro golpe a una creencia que se extendió por siglos, presente en gnosticismo, ya teosofía y en la propia tradición cristiana primitiva. Muchos ni siquiera saben que este encuentro marcó la forma en que vemos la vida y la muerte hasta el día de hoy. Al fin y al cabo, si el alma no se reencarna, todo se reduce a un único juicio final. No hay segundas oportunidades ni aprendizaje continuo. Pero, ¿fue realmente este cambio una cuestión de fe, o hubo algo más? Los registros muestran que la doctrina de la reencarnación estaba fuertemente asociada con el pensamiento de Orígenes, uno de los más grandes teólogos de la época.
Sostuvo que el alma existía antes del nacimiento y que, a lo largo de las encarnaciones, aprendía, evolucionaba y se acercaba a la verdad divina. Esta enseñanza tenía profundas raíces en esoterismo judío, especialmente en Cábala, que describió el retorno del alma como un refinamiento necesario para alcanzar la iluminación. Pero en el concilio, su punto de vista fue borrado de la doctrina oficial y cualquier mención de vidas múltiples se convirtió en sinónimo de herejía. La pregunta que queda es, ¿por qué? Mirando el contexto, el cristianismo se estaba consolidando como la única verdad absoluta y la Iglesia necesitaba una estructura de poder clara. La reencarnación desafió esta autoridad porque fomentaba un camino individual hacia la iluminación, sin necesidad de intermediarios. Si cada persona pudiera lograr sabiduría arcana por sí sola, ¿cuál sería el papel de la institución? Esto explicaría por qué los líderes de la época consideraban peligrosa la doctrina. Quien tiene el monopolio de la verdad espiritual tiene control sobre las almas. Y controlar las almas, seamos realistas, siempre ha sido una gran ventaja para quienes quieren mantener el poder. Y no creas que esta decisión pasó desapercibida. Incluso con su prohibición, la creencia en la reencarnación no desapareció por completo. Muchos grupos místicos, como los herméticos, conservaron este conocimiento entre líneas de sus enseñanzas. De hecho, hay indicios de que esta idea siguió existiendo dentro de la propia Biblia, pero de forma sutil y velada. ¿Esconden las escrituras secretos que desafían el dogma oficial? Si es así, ¿dónde podemos encontrar estas pistas ocultas? Para entender por qué se eliminó la reencarnación del cristianismo, hay que mirar más allá de la religión y centrarse en el juego de poder. En el apogeo del Imperio Romano, la Iglesia se estaba convirtiendo en más que un refugio espiritual. Se estaba convirtiendo en una institución política. El cristianismo, anteriormente perseguido, se convirtió en la religión oficial, pero para ello era necesario configurarlo para que sirviera a los intereses del Estado. Doctrinas que promovieron la búsqueda individual de la iluminación, como el gnosticismo, el hermetismo y otros alquimia espiritual, comenzó a ser visto como peligroso. Después de todo, un pueblo que cree en su propio crecimiento y evolución no teme el juicio final, y aquellos que no lo temen no son fácilmente controlados. La reencarnación ofrece algo muy poderoso: autonomía espiritual. Si el alma vuelve a aprender y evolucionar, entonces la salvación no depende de dogmas, sino del propio mérito y comprensión. Ahora bien, imaginemos un imperio que quiera consolidar su dominio. ¿Qué es más eficaz? ¿Permitir que la gente busque su propia iluminación o convencerlos de que solo hay una oportunidad de salvación, y que esta salvación depende de la obediencia? La respuesta es obvia. La eliminación de la reencarnación sirvió como herramienta para fortalecer la autoridad religiosa, en consecuencia, política. Y la cosa no quedó ahí. Con el tiempo, la noción de pecado y castigo eterno se reforzó, creando una cultura de miedo y dependencia. Si solo hay una vida y un juicio final, entonces cualquier error puede condenar al alma para siempre. El miedo al infierno se ha convertido en un arma poderosa para mantener a los fieles dentro de la estructura de la Iglesia. Esta estrategia fue tan eficaz que incluso hoy, siglos después, la mayoría de la gente ni siquiera se pregunta por qué la reencarnación desapareció de las enseñanzas oficiales. Pero, ¿y si la propia Biblia contuviera rastros de esta doctrina oculta? De hecho, hay pasajes que sugieren que la reencarnación nunca fue eliminada por completo. Pequeños detalles, frases crípticas y preguntas de los discípulos podrían ser la clave para descubrir lo que fue borrado. La pregunta ahora es, ¿dónde, exactamente, se esconde esta evidencia? Si la reencarnación ha sido eliminada de las enseñanzas oficiales, ¿cómo es posible que todavía queden rastros de ella dentro de la propia Biblia? Bueno, las huellas nunca se borraron por completo. Un ejemplo intrigante está en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? John los Nuevos, 2. Este detalle pasa desapercibido para la mayoría, pero detente y reflexiona. ¿Cómo pudo alguien haber pecado antes siquiera de nacer? Este tipo de preguntas solo tendrían sentido si la idea de la preexistencia del alma fuera conocida y aceptada en su momento. Otra pista aparece en la figura de Juan Bautista. En Mateo 14, Jesús afirma: y si quieren dar crédito, este es el Elías que estaba por venir.
Ahora bien, si Elías ya había muerto siglos antes, ¿cómo podría ser el Juan Bautista? La respuesta a esta pregunta ha preocupado a muchos estudiosos a lo largo de los siglos. Algunos han tratado de interpretar el pasaje metafóricamente, pero ¿y si es literal? ¿Y si Jesús estuviera, de hecho, confirmando que las almas regresan a la tierra para cumplir sus misiones? ¿Esa no sería exactamente la base de sabiduría arcana que la Iglesia intentó suprimir? Lo cierto es que, si miramos con atención, la Biblia contiene varios pasajes enigmáticos que apuntan a la reencarnación como una creencia conocida en la época de Jesús. ¿Pero por qué no se enseña esto ampliamente? Sencillo, reconocer esta posibilidad significaría desafiar siglos de adoctrinamiento. Sería admitir que el camino hacia la salvación no es lineal, sino cíclico, y que cada alma lleva su propio destino. Esto también explicaría por qué, a pesar del intento de borrarla, la creencia en la reencarnación nunca desapareció por completo. De los místicos medievales a iniciados esotéricos desde los tiempos modernos, esta sabiduría ha seguido siendo estudiada y preservada. Pero si hay tanta evidencia y tantas culturas apoyan esta idea, ¿por qué todavía hay tanto miedo a aceptarla? ¿Hemos sido programados para rechazar lo obvio? ¿Has notado cómo la creencia en una sola vida seguida de un juicio final crea un sentimiento de extrema urgencia? Este concepto no surgió por casualidad. Se fue reforzando estratégicamente a lo largo de los siglos. Si solo hay una oportunidad, entonces cada error puede ser fatal. Y el miedo a cometer errores siempre ha sido una de las armas más eficaces para mantener el control sobre las masas. Imagínese el impacto de esto. Si la salvación depende exclusivamente de lo que sucede en una sola existencia, entonces la gente se vuelve más proclive a seguir ciegamente las reglas impuestas. Este miedo fue una poderosa herramienta para que la Iglesia consolidara su autoridad, y cualquier doctrina que sugiriera múltiples posibilidades, como la reencarnación, planteaba una amenaza directa. Ahora, piense en la lógica detrás de esto. Si el alma regresa varias veces, significa que cada persona es responsable de su propia evolución espiritual. Esto elimina la necesidad de intermediarios para determinar quién merece la salvación. Y ahí es exactamente donde radica el problema. La reencarnación da autonomía al individuo, mientras que la doctrina del juicio final concentra el poder en manos de quienes detienen el camino de la redención. Con la idea de una vida soltera, surge también la necesidad de seguir dogmas específicos para garantizar un destino positivo después de la muerte. El miedo al infierno no era solo un concepto religioso, era un mecanismo de control psicológico y social. Este control no se limitó solo a la vida espiritual, sino que se expandió a todas las áreas de la existencia. Los gobernantes y líderes religiosos supieron utilizar esta creencia para mantener sumisas a poblaciones enteras, aceptando condiciones desfavorables con la promesa de una recompensa después de la muerte. Era la herramienta perfecta, un sistema en el que nadie cuestionaba su posición en la sociedad, pues se creía que cualquier sufrimiento formaba parte de un plan divino inalterable. Mientras tanto, aquellos que entendieron las enseñanzas ocultas del hermetismo y de sabiduría arcana sabían que la evolución del alma no era una cuestión de miedo y castigo, sino de continuo aprendizaje y crecimiento. Pero por mucho que se impusiera esta narrativa, la verdad nunca desapareció por completo. En varias culturas, la reencarnación siguió siendo un pilar fundamental. Incluso dentro del cristianismo, ciertos grupos y eruditos nunca dejaron de ver las contradicciones que surgieron cuando la reencarnación fue eliminada del contexto bíblico. Y hoy, más que nunca, esta pregunta vuelve a despertar la curiosidad. Si esta creencia ha sido suprimida pero nunca erradicada, ¿qué significa para aquellos que todavía sienten que hay algo más allá de lo que les han enseñado? Ahora la gran pregunta es, ¿cómo logró esta creencia atravesar los siglos y resistir los intentos de borrarla? Puede que la reencarnación haya sido borrada de los dogmas oficiales, pero nunca dejó de existir. A pesar de los intentos de supresión, continuó viviendo en varias tradiciones espirituales, sorprendentemente, también dentro de la investigación científica moderna. El conocimiento místico nunca desaparece por completo, simplemente se esconde, esperando a aquellos que están listos para ver más allá del velo. En Oriente, la reencarnación siempre ha sido una verdad indiscutible, mientras que en Occidente, sociedades secretas y escuelas de conocimiento han preservado restos de este conocimiento. Iniciación esotérica.
Incluso en tiempos de persecución, siempre hubo quienes mantuvieron encendida esa llama. Y no son solo las tradiciones religiosas las que respaldan esta idea. Relatos de niños que recuerdan vidas pasadas, recuerdos espontáneos de acontecimientos que no sucedieron en esta vida e incluso estudios científicos han desafiado la visión tradicional de la conciencia humana. El Dr. Ian Stevenson, por ejemplo, documentó miles de casos de niños que parecían conservar recuerdos detallados de otras vidas. Muchas de estas historias fueron verificadas y contenían información que era imposible de explicar únicamente a través de la imaginación de los niños. Esto plantea una pregunta fundamental. Si la reencarnación fuera solo un mito, ¿cómo explicaríamos tal evidencia? Esta persistencia no es un accidente. Hay algo dentro de la propia naturaleza humana que intuye que la vida no puede ser tan lineal como nos han enseñado. El concepto de aprendizaje y evolución continuos tiene mucho más sentido que la idea de una única prueba definitiva. En el fondo, muchas personas sienten que ciertas conexiones, miedos y habilidades provienen de algo más allá de esta existencia. Algunos tienen recuerdos inexplicables, otros tienen talentos naturales que parecen haber sido desarrollados incluso antes de nacer. ¿Fue todo esto solo una coincidencia? Ya sea a través de misticismo, desde la ciencia o la experiencia personal, la creencia en la reencarnación nunca ha desaparecido. Por el contrario, ha resurgido con mayor fuerza a medida que más personas comienzan a cuestionar las versiones tradicionales de la realidad. Y si todo esto es cierto, entonces debemos reconsiderar algo muy importante. ¿Cómo impacta esta creencia en nuestra forma de vivir el presente? Si la reencarnación es real, entonces la vida no es un evento único y aleatorio, sino más bien un ciclo continuo de aprendizaje y evolución. Esto cambia por completo la forma en que vemos los desafíos, las relaciones e incluso el sufrimiento. En lugar de ver las dificultades como castigos, comenzamos a entenderlas como oportunidades de crecimiento. Cada error, cada elección, cada experiencia se vuelve parte de un gran proceso de refinamiento del alma. Y, lo más importante, nos damos cuenta de que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Esta visión trae consigo un sentido de responsabilidad mucho mayor. Si el alma regresa para continuar su aprendizaje, entonces todo lo que hagamos en esta vida repercutirá en la siguiente. El desarrollo espiritual no es una cuestión de suerte o de favoritismo divino. Es un trabajo continuo, donde cada acción tiene consecuencias. Si hoy alguien lucha con desafíos financieros, emocionales o espirituales, puede estar relacionado con lecciones que aún no ha aprendido. Y aquí entra algo fundamental. ¿Qué puedes hacer ahora para transformar tu futuro? Prácticas como la meditación, el autoconocimiento y los estudios sobre teosofía y hermetismo ayudarán a acelerar este proceso. Quienes busquen crecer pueden profundizar en obras como el Libro Tibetano de los Muertos, que explica el viaje del alma después de la muerte, o La Doctrina Secreta, de Elena Blavatsky, que detalla las capas ocultas de la existencia humana. Pero más que simplemente leer sobre el tema, la verdadera transformación ocurre cuando aplicamos este conocimiento en la vida cotidiana. Al final, ¿de qué sirve saber que el alma reencarna si no utilizamos esta sabiduría para vivir mejor? Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si soy responsable de mi evolución, ¿cómo puedo vivir de forma más consciente e intencionada? En la antigüedad, la reencarnación era una cuestión de fe y tradición. Pero, ¿y si te dijéramos que hoy en día hay evidencia que desafía el escepticismo moderno? Durante el último siglo, estudios en profundidad han arrojado relatos sorprendentes de personas, muchas de ellas niños, que recuerdan vidas pasadas con sorprendente detalle. Uno de los investigadores más reconocidos en este campo fue el Dr. Ian Stevenson, quien pasó décadas analizando miles de casos. Documentó historias de niños que describían con precisión sus vidas anteriores, revelando nombres, lugares y acontecimientos que, cuando se investigaban, resultó ser real. Este tipo de descubrimiento plantea una pregunta incómoda. Si la reencarnación no es más que un mito, ¿cómo se pueden explicar tales fenómenos? El caso de James Leininger, por ejemplo, conmocionó a expertos y familiares. Desde pequeño, el niño relataba ser piloto de la Segunda Guerra Mundial y describía detalles técnicos sobre aviones y batallas que él, teóricamente, nunca podría conocer. Al investigar sus recuerdos, descubrieron que sus descripciones coincidían con la vida de un piloto real, James Houston Jr., que murió en combate.
Este no es un caso aislado. Existen innumerables informes similares que desafían las explicaciones convencionales. ¿Fueron solo coincidencias? ¿O estaríamos ante una verdad que la ciencia todavía se resiste a aceptar? Además de los informes espontáneos, existen estudios realizados por expertos en hipnosis regresiva. Dr. Brian Weiss, autor de Muchas vidas, muchos maestros, realizó cientos de regresiones y descubrió que los pacientes accedían a recuerdos de vidas pasadas, describiendo detalles de épocas y lugares con una autenticidad asombrosa. Parte de esta información fue verificada posteriormente y mostró coherencia histórica. Esto indica que los recuerdos no son meros productos de la imaginación o sugerencias del terapeuta. Pero si la reencarnación es real, ¿qué significa eso para la forma en que vivimos nuestras vidas ahora? ¿Y si cada trauma, miedo o talento inexplicable fuera un vestigio de algo que experimentamos en otra vida? Algunas personas tienen fobias intensas al agua sin llegar a ahogarse. Otros han tenido extraordinarias habilidades musicales desde la infancia, sin ningún tipo de formación. ¿Sería posible que estos recuerdos y habilidades se transmitieran de una existencia a otra? El concepto de sabiduría arcana sugiere que el alma acumula conocimiento, y la ciencia moderna puede estar comenzando a confirmar lo que siempre han enseñado las tradiciones esotéricas. El caso es, ¿cómo influye la reencarnación en la forma en que enfrentamos nuestros desafíos y propósitos? Si la vida no termina de un solo suspiro, sino que es parte de un gran ciclo de aprendizaje, entonces cada elección que hagamos ahora moldeará quiénes seremos en el futuro. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo puede esta creencia transformar nuestra visión de la vida cotidiana? Si la reencarnación es un hecho, entonces la forma en que afrontamos nuestros desafíos, relaciones y decisiones cambia por completo. De repente, la vida deja de ser un campo minado de errores irreparables y se convierte en un laboratorio de aprendizaje. Toda situación difícil deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad de evolución. En lugar de preguntar, ¿por qué me sucede esto a mí? La verdadera pregunta es, ¿qué necesito aprender de esto? Este simple ajuste de mentalidad puede convertir los fracasos en peldaños hacia el crecimiento. Piense, por ejemplo, en las relaciones complicadas que enfrentan algunas personas. Muchos creen que ciertas conexiones son accidentales, pero ¿y si hubiera un propósito mayor? El concepto de karma sugiere que busquemos a determinadas personas para saldar deudas o continuar aprendizajes interrumpidos en otras vidas. ¿Alguna vez has tenido la sensación de conocer a alguien por primera vez y sentir una conexión inmediata? ¿O por el contrario sentir un disgusto inexplicable? Quizás estas interacciones tengan raíces mucho más profundas de lo que creemos. Si entendemos que llevamos aprendizajes de vidas pasadas, entonces la responsabilidad de nuestro destino está completamente en nuestras manos. Nada está escrito en piedra. Cada acción crea una reacción que da forma a las próximas experiencias. Esto significa que, en lugar de lamentarnos por las dificultades, podemos utilizarlas como herramientas para nuestra evolución. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Qué puedes hacer hoy para asegurarte de que tu próxima vida sea mejor que esta? Esta nueva perspectiva nos invita a vivir con más propósito. No se trata de buscar la perfección, sino de progresar continuamente. Prácticas como la meditación, el estudio de teosofía, Cábala y el misticismo pueden ayudar a acceder a recuerdos pasados y comprender mejor en qué patrones es necesario trabajar. En lugar de ver la vida como una carrera contra el tiempo, podemos verla como un viaje de crecimiento espiritual. Y si hay tanta evidencia y beneficios en aceptar este punto de vista, ¿por qué tanta gente todavía se resiste a ello? Tal vez sea porque nos han enseñado a temer a lo desconocido. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de miedo, abrazáramos este conocimiento con curiosidad? Esta reflexión nos lleva al último punto. ¿Por qué la búsqueda de la verdad sigue siendo un proceso personal e intransferible? Quitar la reencarnación de la doctrina cristiana no la hizo desaparecer. Por el contrario, la verdad tiene una manera peculiar de resistir el tiempo y encontrar formas de manifestarse. Siglos de intentos de silenciar no fueron suficientes para borrar el sentimiento interno que muchos acarrean, que esta vida es solo una página de un libro mucho más grande. Con cada generación, más personas cuestionan, investigan y, sobre todo, recuerdan. Y la pregunta que queda es, ¿por qué se te ocultó este conocimiento? La respuesta está en la estructura misma del mundo en el que vivimos.
Los sistemas de poder siempre han dependido del miedo para controlar a las masas, y pocas cosas generan más miedo que la incertidumbre sobre lo que sucede después de la muerte. Pero, ¿y si la muerte no fuera el final? ¿Qué pasaría si la vida fuera solo un ciclo continuo de aprendizaje, donde cada error pueda corregirse y cada victoria se pueda acumular? Si esto es cierto, entonces todo cambia. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un maestro. El miedo pierde fuerza y el poder sobre tu viaje vuelve a tus manos. Y ahora, ¿qué hacer con esta información? El primer paso es cuestionar todo lo que nos han enseñado sin reflexión. La segunda es buscar el conocimiento donde se ha preservado, en los estudios de ocultismo, hacer hermetismo, si alquimia espiritual y de sabiduría arcana. El tercer paso es aplicar este conocimiento en la práctica. Si la vida es un viaje de aprendizaje, ¿qué tipo de lecciones quieres llevar a tu próxima existencia? La verdad está disponible para cualquiera que tenga el coraje de buscarla, pero depende de ti decidir qué hacer con él. Y ahora, sabiendo todo esto, surge la última pregunta. ¿Qué ha elegido tu alma aprender en esta vida? Ahora que se ha revelado la verdad, la pregunta sigue siendo, ¿qué vas a hacer con ella? Porque saber que la reencarnación ha sido borrada de la historia no cambia nada, si sigues viviendo como si nada hubiera pasado. Lo que cambia tu vida es lo que haces con esa información. Entonces dime, ahora que entiendes que esta vida no es una prueba única y definitiva, que cada desafío es una oportunidad de evolución y que cada elección moldea tu futuro, ¿cómo actuarás de ahora en adelante? ¿Seguirás aceptando creencias impuestas sin cuestionarlas? ¿Seguirás atrapado en el miedo y la culpa, como ellos querían que estuvieras? ¿O empezarás a buscar la verdad por ti mismo? ¿Vas a estudiar más sobre hermetismo, cabalá, teosofía y alquimia espiritual para comprender lo que siempre han tratado de ocultarte? Porque la diferencia entre quienes despiertan y quienes siguen viviendo en piloto automático es la decisión de buscar el conocimiento y aplicarlo a la propia vida. Y ahora te provoco, ¿qué patrones has repetido vida tras vida, sin darte cuenta? ¿Qué es lo que tu alma aún no ha aprendido y necesita dominar en esta vida? ¿Crees que estás aquí por casualidad o hay algo que debes resolver antes de continuar con tu próximo viaje? Nada de lo que sucede en tu vida es aleatorio, todo tiene un propósito. ¿Pero estás listo para ver? Si quieres continuar en este viaje de conocimiento y descubrir más verdades que nunca te han contado, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí encontrarás respuestas que muchos han tratado de ocultar. Pero recuerda, la verdad solo libera a quien tiene el coraje de buscarla. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar el siguiente paso?